Diálogos de lo Imposible te invita a explorar los cruces culturales entre las artes y el mundo contemporáneo. Acompáñanos en este programa de la Dirección de Creación Artística, Radio y Canal Universidad de Chile. Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Diálogos de lo Imposible, un programa que busca expandir las reflexiones en torno a la creación y la investigación artística. El programa Diálogos de lo Imposible es creado por la Dirección de Creación Artística DICREA, parte de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, coproducido gracias a los y las compañeras de Radio Universidad de Chile y Canal U de Chile TV. Desde este espacio buscamos visibilizar y fomentar la producción e investigación artística, poniendo en foco diversas temáticas que se ven nutridas por nuestras invitadas que muy amablemente se nos suman. Puntualmente para el día de hoy vamos a abordar el arte chileno frente a la inteligencia artificial, instancia para la cual se nos sumaron Felipe Kassen, muchas gracias, bienvenido, gracias. Y Valentina Montero. Voy a pasar a leer sus maravillosas bios para que haya más contexto sobre sus backgrounds y sus trabajos. Felipe Kassen, doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra y profesor titular en Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, donde dirige el doctorado en Artes y Humanidades. Sus investigaciones académicas y creativas abarcan la relación entre literatura, música y artes visuales, la poesía experimental, las tecnologías digitales, la mística y el pop. En cuanto a Valentina Montero, doctora por la Universidad de Barcelona en el programa Estudios Avanzados de Producción Artística, línea Imagen Digital del Departamento de Imagen y Diseño, máster en Comisariado y Prácticas Culturales en Arte y Nuevos Medios de la Universidad Ramon Llull, periodista de la Universidad de Arcis, licenciada en Estética de la Universidad Católica. Y actualmente es directora de PAM, Plataforma Artes y Medios, profesora en Magíster de Artes Mediales de la Universidad de Chile, profesora asociada en la Universidad Finisterrae y directora del Magíster en Investigación y Creación de la Imagen. Increíble. Sus investigaciones y proyectos curatoriales han abordado los usos y apropiaciones de las tecnologías contemporáneas en la experimentación y creación artística. Dicho eso, y habiendo como puesto en contexto a nuestras invitadas, podemos empezar por el tema que nos convoca, como para dar un puntapié. Hemos venido como viendo justamente a lo largo de nuestra historia el uso de la tecnología para la creación artística de manera recurrente a lo largo justamente de la historia del arte, y hemos sido testigos sobre cómo diversos artistas en estas épocas han utilizado la tecnología como herramienta para nuevas formas de expresión. Y si bien en algún momento ha primado el uso de la tecnología como de una manera aumentativa, digamos como para impulsar creación, producción y distribución, actualmente con las tecnologías digitales y la inteligencia artificial, ese uso de la tecnología estaría pasando a ser de una manera más sustitutiva que aumentativa. Entonces, como para empezar por una pregunta general e ir entrando en tema, me gustaría saber si ustedes efectivamente ven la inteligencia artificial que está siendo abordada y utilizada de una manera sustitutiva en los procesos de creación artísticos actuales. Bueno, gracias primero por esta invitación. Antes comentábamos que nos gusta la radio, así que nos inviten seguido, no tenemos problema. Sí, esta es una tecnología que de las más queridas, yo creo, en la radio, ¿no? No esa cosa del podcast. No. Igual, perdón, esto es formato podcast, así que también. No, bueno, también, pero la radio, estamos en una radio, toda esa aura. Sí. Bueno, y con tu pregunta, yo creo que la inteligencia artificial, en efecto, más que entenderla como otra herramienta más, viene a ser un nuevo paradigma. Que sobrepasa quizás con creces las preocupaciones que podrían tener los artistas. Yo creo que justamente el tema de la inteligencia artificial es algo, esta metatecnología, como lo denomina Flavia Costa, que en realidad viene a cambiar la forma de gestionar nuestra vida entera. Pensemos en el uso que se hace en la medicina, el uso de la bolsa. Si antes ya la bolsa, por ejemplo, la economía estaba muy vinculada a estos distintos criterios económicos, ahora yo creo que va a ser mucho más evidente esa automatización. Entonces,
Para la práctica artística, yo creo que lo que significa la inteligencia artificial es más bien la aceleración de procesos que ya se estaban haciendo hace mucho tiempo y que también tienen otra cualidad, que es de un acceso más masivo, porque antes, si bien los trabajos con arte generativo de los años 60 los hacían quienes tenían acceso a computadoras, o sea, cuestión que era muy difícil, había que estar vinculado a universidades o tener mucho dinero. Y hoy en día cualquiera con un celular puede hacerlo. Entonces yo creo que el cambio tiene que ver más bien con eso, tiene que ver con una democratización, entre comillas, no me gusta mucho esa palabra, pero como un acceso más masivo y que involucra entonces una aceleración de procesos que ya se venían dando desde hace mucho tiempo. No sé si estoy tan de acuerdo con la idea de sustitución. Yo creo que todavía estamos en una etapa como de encandilamiento con estas tecnologías y de mucha torpeza, y creo que los artistas están probando, están experimentando qué hacer con la herramienta. Pero luego yo creo que va a venir, como siempre ha venido en los procesos artísticos, una suerte de sedazo, ¿no? De quienes están utilizando estas posibilidades tecnológicas desde una perspectiva crítica, pensando en la premisa de que el arte contemporáneo es aquel que pone en tensión los signos de su época, más que simplemente el que utiliza ciertos medios para hacer cosas espectaculares, bonitas, que eso estaría más vinculado quizás a la idea del diseño funcional o la publicidad, etcétera. Pero pensando en el arte contemporáneo, o sea, en esa figura, quizás todavía a esta altura idealizada que tenemos, ¿no? Pero es la que yo por lo menos comparto, un artista que está como poniendo en tensión los propios problemas de los medios, más que simplemente utilizando los medios. Sí, concuerdo mucho con lo que dice Valentina, bueno, y también con los agradecimientos. Estoy muy contento y agradecido de estar acá. Sí, yo creo que es bien interesante cuando uno aborda una conversación de este tipo, salirnos un poco de estos discursos tan tremendistas y exagerados, ya sea utópicos o apocalípticos, ¿no es cierto?, respecto a la tecnología, que creo que tienen un sentido, claro. Si uno, no sé, ahora en la universidad le ha dado por hacer unos conversatorios el desafío de la inteligencia artificial, las amenazas de la inteligencia artificial, y está bien, pero creo que, o sea, evidentemente, si uno lo piensa, cuando a mí me dicen como los riesgos de la inteligencia artificial, no los veo en que alguien escriba un poema o no, sino que los veo en cuestiones militares, no sé, esos son los riesgos, o económicos. O sea, si nos vamos a preocupar por algo, el arte es una preocupación secundaria antes de que explote el mundo, no sé. Pero también algo que me interesa mucho y que tiene que ver con lo que decía Valentina, es que el arte es un espacio en particular donde la relación con la tecnología se da de una manera distinta, y históricamente se ha dado de una manera distinta. Ha habido una interacción muy rica a lo largo de la historia, de ida y vuelta, ¿no es cierto?, entre artistas que adoptaban tecnologías que se estaban creando, artistas que ocupaban mal tecnologías que se habían inventado para un fin y las ocupaban para otro, o artistas que a través de sus propios desarrollos provocan cambios en las tecnologías, etcétera. Son interacciones siempre muy ricas. No es que los artistas y las artistas vayan detrás de la tecnología o adelante, o sea, de distintas maneras. Pero además hay un punto que yo creo muy relevante, y que es una diferencia muy importante del ámbito de las artes y las humanidades, ¿no es cierto?, en el que poco se sitúa esta conversación, que tiene que ver con que nuestras maneras de relacionarnos con el pasado son mucho más intensas y no se basan en dejar de lado, ¿no es cierto?, lo que se ha hecho atrás. La filosofía clásica, o la filosofía de la Edad Media, o la teología del siglo XVII, qué sé yo, no son reflexiones que hayan quedado superadas por, qué sé yo, por Heidegger, por Nancy, o da lo mismo, ¿no es cierto? Son siempre vigentes. Y eso es algo distinto a lo que ocurre en el mundo de las tecnologías, donde, claro, si hay una tecnología más eficiente o más económica, esa queda en el pasado. Y siempre me llama la atención, cuando miro las mallas de carreras técnicas o científicas, la poca cantidad de cursos de historia que tienen, si es que tienen, ¿no es cierto? Claro. Y quienes estudiamos arte, literatura, música, casi todos los cursos son de historia, ¿no es cierto? Porque están conviviendo. Entonces, yo siempre pienso en ese sentido que
no sé, la tecnología del lápiz o de la máquina de escribir o la del computador, de un procesador de texto, son tecnologías que están conviviendo hoy en día, ¿no es cierto? La voz, para qué decir, ¿no es cierto? Pensando en el caso de la literatura, todavía hay muchísimos artistas y qué bueno, ¿no es cierto?, que trabajan con pintura, con óleo, con escultura, etcétera, o que mezclan ambas tecnologías. Entonces, también ahí ocurre algo que como una especie de mantra que muchas personas dicen, que nada queda superado en el ámbito de las artes y la reflexión. Yo creo nada pasa de moda, o todo puede ser siempre vigente. Entonces, la inteligencia artificial se suma a una plataforma donde ya hay otras tecnologías disponibles. Y tiene, obviamente, yo también estoy muy de acuerdo que estamos en una etapa de mucha torpeza todavía, de mucho encandilamiento. Siento que estamos un poco como en el año 85, creo que fue cuando Steve Jobs presentó el computador y trajo Andy Warhol, y claro, las imágenes de Warhol ahora nos dan un poco de ternura, ¿no es cierto? Pero yo creo que estamos en un momento un poco parecido también de ese desarrollo, y al mismo tiempo hay otras tecnologías que ya están súper bien asumidas por los y las artistas y que están dando frutos muy interesantes. Sí, muy interesante como la noción de entre encandilamiento y torpeza, que deviene justamente de esto que después vos planteas como tremendista, que efectivamente lo es. Pero si bien estamos todavía en esa fase como de prueba y de como de un umbral de sorpresa como bastante amplio, creo que justamente este hiperacceso que tenemos a estas herramientas, que también es mucho acceso a la herramienta con muy poco entendimiento por atrás, por lo tanto prima la experimentación, y creo que eso puede llegar a tener como un impacto muy fuerte, por más de que sea transicional, por así decirlo, en la noción que tenemos de creación, de creador y por ende de artista. Como me interesa su perspectiva respecto de cómo esto puede repercutir en la noción de creación, ¿no? Entendiendo que hoy cualquier persona, por suerte, sin tener que tener como un gran background académico o un gran portfolio hacia atrás, puede tener su pool de creaciones que hayan surgido con inteligencia artificial. Sí, bueno, yo creo que obviamente se va a resignificar la idea de creación, o sea, y creo que me parece saludable. No sé, también depende del día en que me pregunten, pero hoy día creo que ando optimista. Parece que la bipolaridad está en la fase maníaca y no en la depresiva. Ayer, por ejemplo, una amiga que hace un taller de verano ahí en Recreo para niños, y me contaba que, claro, era un desafío hacer talleres para niños porque ahora están todos enganchados con el celular. Y entonces ella dijo, en vez de ir contra la corriente, usemos esto. Y fueron a la playa, hicieron dibujitos de los crustáceos que encontraban, de un pulpo que hallaron, y luego fueron a hacer una canción con un software de inteligencia artificial. Bueno. Espectacular. O sea, los niños estaban en llamas. Entonces probablemente algo está cambiando. Quizás no van a ser músicos, pero están utilizando los medios actuales en vez de negarlos, porque yo creo que es una batalla perdida, tristemente, a menos que tengas mucha plata para colegio Montessori y estar 24/7 con los hijos ahí. Y esa cosa hippie chic, como que... Claro, como que termina siendo una cuestión como... Ya sabemos que cualquier cosa que se prohíbe genera el efecto contrario. En cambio, generar instancias donde estas tecnologías sirvan para estimular la creatividad, para complementarla con estos viejos medios, que sería el dibujo todavía, el ir a caminar, el modelar, la cerámica. Entonces creo que, en efecto, yo creo que, como estoy optimista, creo que da ese espacio para que alguien que antes no tenía las habilidades quizás para hacer una canción, por ejemplo, porque nunca había aprendido un instrumento, esté haciendo sus canciones y la comparte por TikTok, lo que sea. Eso me parece súper bonito. Y por otro lado, para el campo del arte más profesional, le está haciendo una exigencia mayor. Y me parece muy interesante, y ahí sí que es un desafío en el sentido de que tiene que haber una propuesta que sea también más inteligente, más conceptual, más crítica, más disruptiva también con los propios medios. O sea, yo coincido con lo que decía anteriormente Felipe, que la característica que ha tenido la relación entre arte y tecnología no ha sido simplemente utilizar ese medio para hacer cosas que antes se hacía quizás con el pincel. Me acuerdo que en los años 2000 Gustavo Mesa
Gonzalo Mesa hablaba como del el mouse era el nuevo pincel. Sí, claro, A mí me encantan esas declaraciones, sí, muy mal. Yo no creo que sea una sustitución, sino que es proponer otras maneras, ¿no? Y creo que la relación de los artistas que por lo menos a mí me interesan más son los que utilizan la tecnología para hacer cosas para las cuales no estaban pensadas. Y ahí siempre recuerdo en clases, hablo de un inglés, Desmond Henry, que era un tipo medievalista. ¿Te acuerdas que lo pasamos en clases hace tiempo? Que la chica fue alumna del Magíster de Artes Mediales de la Chile. Y el tipo le había tocado operar una máquina que era una computadora análoga para lanzar bombas, así como la había programando para lanzar bombas. Y cuando ya vuelve de la guerra, se encuentra con esta máquina, se la lleva para su casa, la compra en una especie de persa, se la lleva para su casa, le interviene con unos lápices. Entonces la deja todo el día dibujando. Genial. Y era súper interesante porque el producto que salía de esos dibujos parecían dibujos hechos hoy día con processing. Claro, así, una cuestión increíble. Sí. Y él lo decía en sus cartas con sus colegas que a él no le interesaba tanto la automatización, que es lo que uno pensaría lo primero, sino más bien el azar, el desvarío, cómo la máquina podía decir otras cosas que a él no se le habrían ocurrido. Y yo creo que hay algo súper interesante si lo pensamos así con estas herramientas como es la inteligencia artificial. O sea, creo que obliga a los artistas hoy día a pensar de una manera más suspicaz, más lúdica también, no simplemente para hacer la canción o hacer la imagen más rápidamente. Sí, hay algo que me gustaría agregar que tenía que ver con lo que decías tú, como de este conocimiento de la herramienta. Ahí curiosamente yo veo un retroceso, paradójicamente, respecto al conocimiento que tenemos de la tecnología hoy en día, porque, y acá se me va a caer el carnet, en los 80, en los colegios, uno aprendía programación a nivel muy básico, porque el programa era Basic. O Logo, ¿no es cierto? Pero todos aprendimos, al menos de manera muy rudimentaria, a programar. Y yo que después no seguí ese camino para nada, pero 20 o 30 años después, cuando me empecé a interesar en música electrónica, al menos tenía como cierta idea de la lógica de programación, aunque yo no programo directamente, pero la manera, no sé, de armar una cadena de efectos igual tiene que ver con... Es una lógica, es como aprender a andar en bicicleta. Exactamente, y claramente me venía de esa formación. Entonces me llama la atención ahora que tenemos tecnología infinitamente más compleja, pero que desconocemos aún más. Entonces creo que hay una brecha mayor entre el usuario y el programador, que antes paradójicamente estaba más cerca. Y yo ahí creo que sé que algo que creo que me acuerdo en el post Humanamente Hablando anterior, el primero, creo que en algún momento salió la conversación de si es necesario u obligatorio que los artistas y las artistas mediales programen, que es una muy buena discusión, pero independiente de eso, que yo creo que puede ser ambos, ¿no es cierto? Es como cuando dicen un entrenador de fútbol tiene que haber sido jugador de fútbol antes o no, no necesariamente, ¿no es cierto? Hay buenos ejemplos de ambos, pero en cualquier caso, ya sea que alguien programe directamente o no, uno esperaría de un artista medial un conocimiento de la tecnología que está ocupando similar al de un músico que pasa no sé cuántos años aprendiendo su instrumento al revés y al derecho, conociendo cómo le afecta la temperatura y la humedad, la madera del instrumento, qué sé yo, cómo se arregla una llave de un instrumento para que funcione. Eso uno debería esperar. Entonces, gran parte yo diría, de las malas obras o las obras poco interesantes que a veces surgen, nacen porque tienen un conocimiento muy pobre de la herramienta que están ocupando. A veces son quizás otros elementos que están en discusión, pero como te digo, yo esperaría esa cercanía, esa intimidad con la tecnología que además se logra con tiempo, no es algo de un día para otro, de bajar la aplicación y... Claro, ahí yo discrepo un poco, porque de hecho de proyectos artísticos me interesa relacionados con artes mediales, de repente gente que ve ese glitch, bueno, eso, como que observa como una oportunidad de pensar críticamente desde la lógica de usuario, no del programador. Total. Igual, perdón, me parece muy interesante y me gustaría como profundizar y
polemizar un poco sobre esta como discrepancia. Lo quiero como atesorar y guardar para el segundo bloque. Vamos a hacer un corte muy, muy breve y vamos a seguir, ojalá, en esta disputa. Muy bien. Vamos y venimos. Diálogos de lo Imposible te invita a explorar los cruces culturales entre las artes y el mundo contemporáneo. Acompáñanos en este programa de la Dirección de Creación Artística, Radio y Canal Universidad de Chile. Volvemos al segundo bloque de este nuevo episodio de Diálogos de lo Imposible. Estamos con Felipe Casen y Valentina Montero. Mi nombre es Cecilia Checa, soy coordinadora de programación de DICREA y voy a retomar justamente la posta que había quedado del bloque anterior, que tenía que ver justamente con estas diversas perspectivas respecto de qué es lo que se espera del artista en cuanto a conocimiento técnico en estas nuevas herramientas, ¿no? Por un lado, Valentina hablaba justamente de lo interesante que hay en abordar estas nuevas herramientas o las técnicas en general, técnicas, tecnologías en general, de una manera más lúdica, cuestionar su finalidad para la cual fue creada y hackearlo justamente como con otra finalidad. Mientras que Felipe nos compartía que igual él, de alguna manera tal vez inconsciente, espera como que haya cierta noción, cierto conocimiento, cierta como mencionaste algo que es muy lindo, que es como esta intimidad maquínica, sí, ¿no? Que también igual me interpela mucho. Me gustaría, tal vez, si quieren desarrollar un poco más como sus ideas y sus posturas al respecto. Sí, es interesante el debate entre medio del programa. Felipe confiesa que en realidad él trabaja también. No estoy de acuerdo con lo que pienso. Claro, citamos a Caselli ahí, claro. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que piensa, era más enfático aún. Sí. Yo, por supuesto, que valoro mucho el trabajo del artista super nerd que conoce sus lenguajes, pero a veces sucede, y me acuerdo que a inicio de los 2000 era así, que eran trabajos absolutamente incomprensibles para cualquiera, o sea, además con unos títulos impronunciables, además, como X era el código, y como que se generaban estos guetos que se validaban entre ellos, que me parece fantástico, pero no sé si es lo que más me mueve personalmente. En cambio, cuando me he topado con artistas que utilizan el ámbito de la tecnología en la que estamos inmersos ya, o sea, ya no hay una separación como antes se hablaba del mundo virtual, pero que logran ver como esas fisuras, como tirar del hilito de la hilacha, ¿no? Que no son tan fetichistas además con la tecnología, que sea otro problema. Que no son tan fetichistas y que lo ven desde otro lado, que te hace pensar lo tecnológico desde otra manera. Y ahí, por ejemplo, siempre yo cito un trabajo que me encanta de una artista peruana, Daniela Ortiz, que ella, haciendo un estudio sobre Guamán Poma de Ayala, este cronista indígena, mete a Google los conceptos que se desprendían del libro del buen vivir de Guamán Poma, que eran referidos al colonialismo, a la sumisión, que se lleva a las relaciones de poder, la servidumbre, y le aparece random una foto de una mujer peruana con su familia, clase alta, blanca, rubia, y al fondo la nana. Era una foto de una revista de estas caretas. Sí. Y ella entonces se mete a la red de Facebook y se descarga más de 200 fotos de las amigas de ella, y en todas las fotos, era muy heavy, muy ominoso, en todas las fotos se puede distinguir a la servidumbre, pero en un segundo plano, o como un fragmento, o borroso. Entonces era muy interesante porque ahí se producía un fenómeno que me parecía súper interesante, que era como de observar cómo todavía la herencia del colonialismo está vigente en la autorrepresentación que nosotros tenemos. Y que es muy loco, porque cuando uno sube una foto de uno mismo en las redes para verse dando la charla, en la inauguración, feliz con la familia, lo que sea, no como somos realmente. Y claro, en esta autorrepresentación, entonces estaba la familia bien constituida, se excluía conscientemente a la nana, que es la persona que cría a los niños, limpia tu mierda, pero aparece como un lapsus. Y como una sugerencia, como una cosificación también. Claro, porque en el fondo querían decir que tenían nana. Total. Claro. Entonces, a mí me pareció brutal
ese trabajo, porque en el fondo entraba como a un punto súper clave también. Y un trabajo muy sencillo en términos técnicos. Ella no sabía programar. Claro. No. Con suerte bajó las fotos. Claro. Pero logró ver ese intermedio. Entonces creo que ahí hay una potencia hermosa, como de mirar, como trabajar más bien con lo simbólico y con esas como esas capas, más como del inconsciente colectivo que se ve reflejado en cómo nosotros nos comportamos mediáticamente. Claro, es que ahí además hay una actitud de reflexión estética que ocupa la herramienta que tiene a mano en el fondo, pero que no se solaza en las posibilidades, etcétera. Y que es mediático, porque justamente es cómo estamos nosotros relacionándonos con la imagen, cómo nos estamos relacionando socialmente, y que logra encontrar esa fractura que todavía pervive de un esquema de dominación ideológica. O por ejemplo el trabajo de Felipe Rivas San Martín. Felipe Rivas, cuando empezó a hacer sus trabajos, por ejemplo, con inteligencia artificial, él no era un superprogramador de inteligencia artificial y empezó a hacer este archivo queer imaginario, pidiéndole a la máquina que recreara estos personajes homosexuales del mundo obrero campesino de inicio del siglo XX. Entonces, creo que sí es importante que haya artistas que conozcan el código, que manejen la herramienta, que tengan esa autorreflexión también sobre sus propios medios, siguiendo la herencia de Arlindo Machado, que advertía de eso en relación a Flusser, ¿no? Como de la idea de la cámara oscura. Pero también creo que hay una potencia ahí que abre una posibilidad también disruptiva desde cualquiera. Sí, ahí yo también para justificar mi división interna, porque es que mientras estaba hablando y le decía esto a Valentina, me acordaba que yo tengo una pequeña investigación sobre inteligencia artificial que se llama Estupidez Artificial, y la primera página, lo primero que digo es justo lo que dijo la Valentina y que yo estaba contradiciendo, así que, pero claro, pero tiene que ver en mi caso como con dos maneras muy distintas en las que trabajo con distintos lenguajes. Una que viene más de la literatura y del conceptualismo, y que tiene que ver con esta de encontrar las recurrencias de ciertos errores o desarrollar eso, y para ese tipo de trabajo en realidad el conocimiento tecnológico que necesito es muy básico. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto que se va a llamar 60 Minutes of Silence, 60 minutos de silencio, y lo que quiero hacer es un poco en la línea tuya. Me puse a buscar en YouTube videos sobre minutos de silencio en distintas circunstancias, institucionales, partidos de fútbol, etcétera, y estoy recopilando, estoy bajando esos videos, después los voy a editar, pero para eso no se requiere ningún conocimiento y quiero hacer el disco con esos 60 minutos de silencio. Lo interesante es que duran todos como 30 o 40 segundos. Yo estoy obsesionado con lo cortos que son los minutos de silencio. Bueno, entonces, ahí de nuevo está como el error, el no saber. Exacto, hay algo muy encantador. Y eso me atrae mucho. Pero al mismo tiempo, en mi lado más musical, yo tuve formación, estudié música antigua, flauta dulce, tuve la como formación habitual de cualquier músico de conservatorio, donde todo lo contrario, es rigor, y aprender y tocar y ensayar. Y claro, cuando me pasé a la música electrónica, asumí que tenía que hacerlo igual, como con esa misma insistencia, y aunque claro, me cambiaron muchas cosas, pero entonces, y ahí lo hago sin ninguna ironía, es como lo hago muy en serio, entonces estoy bien deseado. Pero por otro lado me encanta que sea así, me gusta mucho tener espacios para probar algunas cosas, otros para probar otras. Eso es muy interesante de estas herramientas también. Y entre medio tú hablaste de la restricción, como de quizás hacer dentro de lo que tú sabes, y quedarte ahí. Es que además para mí ha sido muy fuerte el cambio de mi vida de flautista dulce, que además flautista dulce, como bien dice mi pareja, no es un instrumento, es un apostolado, ¿no es cierto? Porque es como el instrumento más penca de todos, porque en realidad es un instrumento extremadamente sencillo y es la tecnología más básica que puede haber casi en un instrumento. Entonces es un instrumento que te deja hacer muy pocas cosas y por lo mismo tienes que ingeniártelas de miles de maneras y técnicas para sacarle partido. Entonces la flauta dulce en sí es un instrumento muy restringido versus un piano. Claro. Y es el desafío de... Pero eso también es muy bello. Me encanta, incluso me acordaba de los inicios de Flash, ¿se acuerdan? Cuando apareció Flash, estábamos todos vueltos locos haciendo cositas, la pelotita que rebotaba, y apareció esta serie fantástica argentina, Alejo y Valentina.
¿No la viste? No puedo hablar contigo. Si no he visto Alejo y Valentina. Vamos a un corte y lo vamos a ver. Claro, me van a poner a ver. No, era una serie animada de humor absurdo, surreal y hecho pésimo, con dibujos horribles que apenas se movían. Alejo y Valentina. Él hacía todo, hacía las voces. Pero era justamente la urgencia de, con lo que yo sé, hacerlo. Prontamente como poder materializar estos episodios. Y es muy interesante porque forma parte de un pasado cultural, no solamente de mi generación, de nuestra generación en Argentina, sino también en Chile. Fue como realmente muy horizontal su llegada, pero ahí radica como en esa torpeza. Es muy evidente como la urgencia, y también esto que estaban compartiendo y que un poco que lo mencionábamos en el corte, que me gustaría traerlo, es como insistir en la importancia del no saber y no perder la capacidad de identificar el encanto en ese bache, ¿no? Como, y también hablamos de las limitaciones. De repente uno puede tener limitaciones de conocimiento, limitaciones en los dispositivos que tiene. Y ahí es cuando aparece algo muy interesante, que es la colaboración, que es algo en lo que hace mucho hincapié una investigadora, creo que es Claudia Cossack, el apellido es... Bien, gracias. Que ella justamente habla... gran profesora, gran la invitamos todo. a IDEA el año 2014, si mal no recuerdo. Muy, muy trascendental cualquier instancia con ella, y ella hace mucho hincapié en algo que a mí hasta el día de hoy me acompaña, que es la importancia en el no saber entregarse a la colaboración, porque de ahí surge la importancia de la interdisciplina o la transdisciplina. Ella hace una pequeña diferencia muy interesante ahí. Entonces yo creo que eso también me parecía muy lindo como de mencionarlo, y que era algo que estaba viendo que estaba surgiendo. Me gustaría agregar así que lo importante es asumir esos límites. El problema es cuando tenemos límites y no sabemos que... lo interesante, yo por ejemplo soy ultra fan del Oulipo, este taller de literatura potencial, estos escritores y matemáticos franceses que se juntaban no a crear obras, se juntaban a crear restricciones, y a partir de las restricciones o procedimientos armaban las obras. Pero la premisa era esa, era que crear una restricción es crear una potencialidad. El problema es esa ingenuidad de creer que uno se la sabe, y eso es más... Y yo creo que eso es una tarea pendiente igual para el arte contemporáneo, con poco... todavía está la idea del autor, ¿no? Así como el autor, como tanto anuncio de la muerte del autor, mentira, zombies, así como... y no sé, quizás recuperar también la lógica del cine, donde le dan crédito a todos, ¿no? Claro. Y yo creo que partir de esa premisa, o sea, ahora hace poco estuve hoy día con Nico Briseño, que es artistazo, pero se ha dedicado a resolver la vida a un montón de artistas. Y él no aparece mencionado. Entonces me parece que es importante, yo creo que también cambiar una ética de trabajo donde entendamos esta posibilidad interdisciplinar, dándole el valor también del trabajo que cada uno tuvo, ¿no? Totalmente. Mencionaste algo que estaba un poco como en el desglose como de posibles aspectos a abordar, que es como la muerte del autor, y que también va un poco con la lógica de la autenticidad, ¿no? Que está un poco relacionado con lo que estábamos hablando de los procesos de creación, pero me interesaría saber cómo profundizar un poquitito más sobre qué es lo que ustedes consideran que ocurre con la noción de autenticidad, ¿no? Entendiendo que inteligencia artificial es un procedimiento al cual se le dieron ciertas indicaciones, pero que viene de como que barre como en un pool de data muy general, muy abierta. Entonces, que siempre fue así. O sea, a un artista no se le ocurrió hacer una obra de la nada. Totalmente. Fue porque estuvo viendo películas, porque estuvo viendo revisando la historia del arte, la publicidad, o sea, siempre fue así. Siempre ahora está automatizado. Ahora está automatizado y le facilitó quizá el trabajo manual de hacerlo, pero yo creo que la idea del autor, así como ese ser iluminado, que nunca existió realmente. O sea, es más bien alguien que supo leer los signos de su tiempo y los de tiempos pasados, y tiene ese don, ¿no? Ahora, claro, lo hace la máquina muy rápidamente, pero ya sabemos que esas obras, esas miles de fotos que vemos de gatitos en skate en la luna, no interesan a nadie tampoco. O sea, pueden servir en un momento para una publicidad, quizás para mandarse un meme, pero en realidad no tienen el estatus de lo que uno consideraría una obra artística para compartir. Entonces,
eso está generando, ¿no? Esta gran base de datos de imágenes, de sonidos, qué sé yo, una homogeneización también de todo lo que surge desde la IA, y eso es igual a nada. Claro, es que ahí además estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, porque se nos olvida, y por eso me gusta siempre mirar mucho al pasado. La idea de autor que tenemos y la idea de obra que tenemos ocupa un espacio pequeñísimo en la historia del arte. O sea, en ese sentido, la noción que había de la autoría en la Edad Media me parece 20 veces más interesante que los románticos alemanes, que me parece unos lateros en este aspecto. Entonces, y estamos súper aferrados a eso, y en el caso que yo tengo más cercano a la literatura, peor, porque ahora andan con esto la autoficción, que cuentan todo lo que les pasa. O sea, por supuesto se puede hacer buena literatura de todo, o sea, y hay muy buena autoficción, pero como que hemos vuelto un estatus muy... no sé, muy poco interesante, muy poco atractivo de biografismo, de subjetividad y de autoría, entendido de una manera extremadamente estática. Entonces, de las cosas buenas que yo encuentro que tiene la inteligencia artificial es como que transparenta eso que siempre estaba ahí, y como lo expone más al desnudo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo hace el desafío, porque ¿cuántas veces hay miles de personas que pretenden, a través de la escritura, el arte, la música, expresar su subjetividad, su originalidad, lo singular de su mirada sobre el mundo, y hacen algo totalmente banal? Bueno, ahora más encima eso lo hace la máquina, entonces como que es más desautorizado todavía esa mirada. Sí, yo creo que es bonito así existencialmente, ¿no? Como el decir, oye, no eres especial. Eso, totalmente. No eres especial, exactamente. Bueno, que viene con la noción del poshumanismo, que es como corrernos un poco del medio, ¿no? Claro. Dale, por favor. No, que me acordaba de un cuentito de Italo Calvino, en una serie que se llama Las Cosmicómicas, que me encanta, lo recomiendo, que se trataba de un crustáceo o algo así, o sea, un ser en un charco que estaba enamorado. Entonces veía a su amada y trataba de comunicarse, entonces empezaba a hacer vibraciones para que el agua se moviera, y de repente se esforzó tanto que le empezó a crecer como la concha, ¿no? Y se iba enrollando, y luego el narrador hacía como un zoom out, y habían un montón de crustáceos haciendo exactamente lo mismo. Igual, o sea, la individualidad como algo, una ilusión también. En esta línea de lo que nos compartís, como me gustaría dejar asentada esta recomendación, ya lamentablemente tenemos que ir cerrando, podríamos seguir. Qué pena. Sí, tomo uno. Pero para ir cerrando, como si nos puedes recordar el nombre de esta publicación. Italo Calvino, el autor, que lo recomiendo todo de Italo Calvino, y tiene unos cuentos que se llaman Las Cosmicómicas, y que son cuentos cortitos de un personaje que se llama algo así como Q, X, Y, Z, y que pasa de ser una partícula subatómica a ser ya no me acuerdo exactamente, pero un dinosaurio que no sabía que se habían extinguido. Es una belleza. Y quiero agregar algo, dos cosas muy importantes. Italo Calvino estuvo relacionado al Oulipo, este grupo del que les hablaba, así como escritores como Cortázar y algunos integrantes del Oulipo muy famosos como Georges Perec, por ejemplo, que es quizás el más célebre, o Jacques Roubaud, que acaba de morir, un poeta maravilloso, que son poetas además que están entre literatura y matemáticas, y que fueron también de los pioneros en trabajar en literatura digital. En el ámbito francés fueron de los primeros. Tenían un grupo que se llamaba Alamo, algo así, en los años 80 ya, de literatura digital. Y Calvino también es de los primeros en escribir textos sobre literatura generada por computadores. Tiene un pequeño texto, que no recuerdo el nombre en este momento, pero como de bibliografía temprana sobre estos asuntos. Calvino tenía un ojo ahí súper interesante. ¿Y te haría sentido que Calvino sea tu recomendación, así como para la profundización en este tema? Sí, me gustaría recomendar a Calvino. Me encanta que hayamos terminado hablando de Calvino y no de Elon Musk o cualquiera de estos señores. Me alegra profundamente. Pero me gustaría más recomendar precisamente este grupo de escritores y matemáticos franceses. Oulipo, se escribe Oulipo, como un proyecto interesante a analizar. Hay una muy buena antología traducida por mi amigo Ezequiel Alemián en Argentina. No recuerdo en este momento la editorial, no sé si era, creo que era Caja Negra, puede ser, pero hay una muy buena antología, y hay buenas antologías traducidas de este grupo Oulipo,
que yo creo que simbolizan muy bien esta idea que hablábamos de trabajar a partir de las restricciones, de tener una relación muy, muy estrecha con el lenguaje, pero también muy lúdica, muy de, por ejemplo, hace muchos juegos de cambiarle las letras a las palabras, cosas así como... Y que además un grupo muy interesante porque no se definían como vanguardistas. Al contrario, ellos estaban muy interesados en el pasado y les interesaba rescatar también toda la tradición métrica, todo eso, porque ahí yo creo que hay una mirada muy bonita, latente, que tiene que ver con... si miramos como desde ahora hacia atrás, por ejemplo, la creación poética, ¿no es cierto? ¿De qué manera un formato como el soneto, por ejemplo, que puede ser ya lo más tradicional posible, podemos pensarlo como una máquina, como una serie de restricciones, como una serie de elementos, como un algoritmo? O sea, para mí el soneto de alguna manera podemos leerlo como un algoritmo. Entonces es bonito también el Oulipo, un buen espacio para hacer esos viajes de ida y vuelta. Igual, bueno, tenemos que ir cerrando, pero me parece que es muy interesante lo que ya a modo de cierre, como lo que mencionas, creo que era Agamben, ahí ustedes ambos me pueden corregir, que era que él planteaba que justamente para entender el futuro era necesario, como la monstruosidad de estos tiempos que no entendemos, era necesario tener, como mantener el contacto, hacer contacto visual como con los monstruos del pasado, como este panóptico, ¿no? Como de estar un poco al filo en la frontera de los tiempos, porque es la única manera de estar viendo el pasado, para poder entender el futuro era necesario justamente como esa... mantenerse en esa frontera de tiempo. Bueno, wow. Sobreestimulados con los temas, les agradezco muchísimo por haberse sumado para compartirnos su perspectiva al respecto. Dejamos invitados a quienes nos estén viendo a estar atentos a los próximos capítulos y les agradecemos por haber estado viéndolo compartido en la mesa el día de hoy. Muchas gracias.